hermanos también que Dios conoce su corazón, pero por el trabajo o algunas otras situaciones no ha podido estar, pero llegará el momento en que también Dios pondrá todas las condiciones para que más hermanos estén aquí. Y sabemos que cada año ha sido distinto. El Señor ha tenido palabra año con año para nuestra vida, para su iglesia. No recuerdo cuántos años son los que llevamos viviendo aquí, ¿verdad? En estas fechas. Lo que sí recuerdo es que Dios hizo un milagro en la vida de Luisito cuando tenía 4 años. Y eso lo seguimos contando porque siempre le dije, nunca olvides lo que Dios hizo contigo. Estaba muy pequeñito y para los que no saben, él desde que nació, un virus le afectó en uno de los ojitos, creo que era el ojito izquierdo, y se le tapó el lagrimal. Entonces lo tenían tan obstruido que no sabíamos qué hacer porque le lloraba todo el tiempo, desde que nació. Le lloraba el ojito y después ya le producía lagaña, mucha. Lo llevamos al médico, lo llevamos a otro y bueno, el último médico que nos decía, esto no se le va a quitar más que con masajes muy duros, porque tiene que presionarle y usted como mamá le van a dar ganas de llorar, ver a su hijo también como llora, pero pues así tiene que ser. Y eso era lo que hacía, yo era lo que hacía. Y sí, lloraba y también casi lloraba con él, pero era lo que tenía que hacer en el tratamiento. Sin embargo, recuerdo que en esa ocasión que estuvimos aquí, en la semana de ayuno y oración, lo que no recuerdo es qué día fue, ¿verdad? El lunes a viernes que estuvimos, pero uno de esos días, yo recuerdo que en la noche ya orábamos para dormirnos, como cada noche, y yo pedí al Señor que Él obrara en la vida de Luisito. Al día siguiente, en la mañana, antes de venirnos, yo era la que ayunaba. Ellos casi no, a esa edad no ayunaban. Pero Luisito se despertó bien contento. Porque además de esa afectación que tenía la visión, no la tenía fija. De hecho, tenía un ojito desviado. Y como era chiquito, no se le notaba mucho. ¿Sí? Casi nadie lo sabía. Gracias a Dios. Casi nadie lo sabía. Pero ese día que despertó y tan contento, y de verdad yo ya me había levantado, ya me había preparado, mis papás también estaban haciendo lo suyo, yo arreglando a Sarita, y Luis cuando yo fui al cuarto estaba brincando en la cama. Estaba tan contento y me decía, mamá, Dios me sanó. Ya veo bien, porque además uno de los ejercicios que le tenía que hacer era ponerle el dedo para que yo mirara si los ojitos tenían la visión en el dedo, y uno de ellos no lo podía hacer. Y me decía, mamá, ya puedo ver bien, el Señor me sanó. Y ese fue el primer milagro que Luis experimentó, siendo pequeño. Y en estos días, ya recordando milagro tras milagro que el Señor nos deja ver, no solo en nuestras vidas, en la vida de su iglesia. El Señor ha sido tan bueno que nos ha dejado ver su poder, sus maravillas, con el propósito de que no lo olvidemos y de que lo sigamos contando a nuestros hijos, y nuestros hijos no lo olviden y lo puedan contar a sus hijos, y de generación en generación sigamos contando las maravillas de nuestro Dios. Y así como ese día que orábamos por Alexis, como si hubiera sido nuestro hijo, así orar por cada uno de nosotros. Y yo creo que aún en la oración de Irene hace rato por la iglesia pudimos sentir eso, al estar nombrando a cada uno de los hermanos con sus familias y estar orando por los que aún no están aquí, en esa misma fe, en ese mismo amor y en ese mismo dolor, pero confiando en nuestro Dios, que Él va a terminar su obra
Él va a seguir haciendo maravillas en este lugar y en cada una de las familias. Y lo que hablaba nuestra hermana Eli hace ratito acerca de que Dios nos ha llamado también para poner por obra todo lo que nos ha dado. Cuando Él nos llama y Él nos capacita para poder poner por obra todo aquello que nos ha dado, ¿verdad? Vamos a continuar con ello. Y el tema en este momento se titula miembros o discípulos. Vamos a buscar en nuestra Biblia en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Porque aparte de las maravillas y de los milagros que Él nos deja ver, como ya mencioné, tenemos que contar, tenemos que platicar todo lo que el Señor hace y es parte de lo que Él nos ha mandado a hacer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ya, lo estoy viendo ya. Primera de Pedro 2, 5. Y nos ponemos de pie. Ya vi que sí están despiertos. 2, 5. Todos juntos, por favor. Solamente ese versículo dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuevamente vamos a repetir. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado hasta el día de hoy. Pero también, Dios, porque reconocemos que este tiempo, Señor, ya nos has, aparte de enseñado, nos has hablado, nos has explicado muchas de tus palabras, Señor. Es el tiempo de ponerlo por obra. Es el tiempo en que nos estás llevando a la práctica. Es el tiempo en que nos estás poniendo ejemplos vivos de lo que debemos de hacer. Que sea tu Santo Espíritu ayudándonos, Señor, no solamente a entenderlo, sino a ponernos de pie y poder ejecutarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y si algo el Señor nos ha dejado ver, hermanos, es que ya no podemos solamente seguir escuchando, ¿verdad? Ya mucha palabra el Señor nos ha dado. Y como ya mencioné, años los que tenemos aquí, ha sido eso. Nos ha enseñado, nos ha explicado, ha sido el Señor tan paciente con nosotros. De verdad que cuando en la escuela los maestros vemos que un alumno no aprende, que por más que se le explican las divisiones de un método, de otro método, y de plano nada más no le entran, híjoles. Hay maestros que dicen: ay, señora, por favor, ya mande a su hijo a regularizar a otro lado. ¿Sí? Hay cuando decimos: no, pues ya necesita clases particulares porque de plano, en grupo no pudo aprender, ahora solito. Pero ¿qué creen? Nuestro Dios es tan paciente, tan amoroso y tan misericordioso y no se cansa de nosotros. Al contrario, todavía que estamos en el tiempo de la gracia, Él la da abundantemente y por eso es que nos trata de una forma distinta. Y créanme que eso también lo he aprendido de Él. Me ha dado también tanta paciencia con los alumnos. Me ha dado la forma de poder ver qué necesitan sin llegar a, como antes los maestros, ¿verdad? Decían, hay todavía muchos maestros que están trabajando en estas generaciones y dicen: a mí me tocó cuando el maestro con la regla me daba, cuando lanzaba el borrador, cuando pellizcaba, cuando jalaba las patillas. Ay, santo Dios, a mí no me tocó.
pero ahora las formas de enseñar son distintas. Ahora son el otro extremo, ¿sí? Como que el niño debe de aprender con demasiado amor, con demasiada comprensión, que por eso se tarda tanto tiempo en aprender. Ese es el otro extremo. Y nosotros no podemos ser así como creyentes, tampoco, porque no daremos fruto, ¿verdad? Como ya vimos. Entonces, la manera en que el Señor nos está hablando en esta semana, creo haberlo entendido así, es: ya escuchaste, ya aprendiste, ya lo entendiste, ahora ponte de pie para actuar. Amén. Y ahora nos está hablando en este ejemplo de que somos piedras vivas, como un edificio que tiene que ser edificado. Y hace ratito hablaba él también acerca de ello, ¿verdad? Para una construcción, para este templo que se necesitó de arquitectos, de albañiles, ¿sí? De técnicos que supieran de todo ello, incluso de cómo saber comprar todos los materiales, etcétera, etcétera. Un montón de gente que tiene que trabajar en ello, ¿sí? Pero, aunque nosotros ahorita no vemos, porque está cubierto esta pared, todas las paredes, ¿sí? ¿De qué están hechas? Los cimientos sí están abajo, y después, tienen unas varillas, ¿qué más? Tabiques, muy bien, Melissa, una estrellita para Melissa, ¿sí? Exacto, tabiques, ¿verdad? Tabiques que van siendo acomodados de una manera estratégica para que se vayan sosteniendo. Pero bueno, cuando se empieza a traer el material, pudiéramos ver ahí apilados afuera, ¿verdad? Solamente esos tabiques, ¿sí? Es lo mismo que nos habla aquí de las piedras. Estos tabiques apilados, ¿sí? Cuando están afuera, antes de ser colocados de una manera fija, pues están sueltos, ¿sí? Están sueltos. ¿Y qué pasa con esos tabiques que están sueltos? ¿Qué ocurre? Todos hemos visto, ¿verdad? Hasta en nuestra casa o aquí también. De repente había, creo que una barda hace tiempo donde estaban también solamente apilados. ¿Qué pasa con esos tabiques que solamente son apilados? Se pueden caer, ¿qué más? Se ensucian más, sí, así es, ¿qué más? ¿Cómo? Se los pueden robar. Se los pueden robar, muy bien, ¿qué más? No hace ninguna obra. También se rompen, ¿perdón? No hace ninguna obra. Exacto, no sirve para mucho, ¿verdad? Y además son un riesgo, porque ya así formaditos, si a alguien se le cae a alguien, pues imagínense, ¿sí? Son un riesgo. Y todas esas características tienen los ladrillos sueltos, ¿sí? Ahora, pero además, bien decía, se pueden quebrar por ahí, porque es cierto, son débiles. Un ladrillo, una piedra, un tabique solito es frágil, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia hay cuando esos tabiques empiezan a apilarse, pero necesitan ser unidos con algo? ¿Qué es lo que les une? El cemento, ¿verdad? Los cuatrapén, hermano. ¿Vale? Los cuatrapén para que hagan ¿Eso qué es? Sí, no los ponen nada más así. Tienen que cuatrapearlos para que hagan su esfuerzo sea suficiente. No los ponen así. Y no son parejos todos, ¿verdad? Tienes uno, Por el eso, otro y luego. en partes le ponen una mitad y así van terminando. Así Porque es. si no. Así es. Se caen. No están todos tan parejitos, ¿verdad? Eso te lo explica un arquitecto. Bueno, ya son términos técnicos que yo desconozco, pero sí es una estrategia, ¿verdad? Para poder colocarlos de una manera correcta. Es cierto. Lo mismo ocurre en el edificio o en la casa espiritual, ¿sí? Nosotros somos casa espiritual. Somos ese edificio que
tiene que ser edificado, no solamente acumulado, como los tabiques, ¿sí? La acumulación de tabiques, ya dijimos, ni siquiera tiene fuerza. Pero cuando está unido, y este cemento, aquí nos ilustra que es el amor lo que nos une. Ya mencionamos también ya no sé ni qué estoy. Bueno, anteriormente, acerca del amor, ¿verdad? El amor es lo que nos une como iglesia. El amor es el que nos va a sostenernos unos a otros. El amor es el que va a hacer que nos soportemos unos a otros o nos sostengamos unos a otros, ¿sí? Entonces, en esta ilustración, donde sí es importante que vengan los hermanos, que haya más tabiques, que haya o ladrillos, como en algunas casas también se utiliza esto, ¿verdad? Sí es importante, pero ¿qué es más importante? Es estar edificados. Edificados es esto, ¿verdad? Es la construcción, no es la acumulación solamente, ya mencionamos. Entonces, sí, cuando nosotros vamos entendiendo esto también es que, como bien decía el hermano, están relacionados de una manera y pegados, pero todos cumpliendo un mismo plan, un mismo propósito que Dios ya tiene para su iglesia, para la manera en que va a funcionar su iglesia. Entonces, quiere decir que cuando nosotros estamos siendo edificados, nos vamos a conocer el uno al otro, ¿verdad? Vamos a saber quién está a nuestro lado, quién está arriba de nosotros, quién está abajo, quién está a la izquierda, quién está a la derecha, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hermanos, así como están sentaditos, están acumulados. ¿Sí? Se conocen los unos a los otros. Hermana Ángeles, ¿nos puede decir si conoce a Abraham? Sí. Desde chiquitito, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ay, Luis, está muy lejos, pero el más cercano que tienes es a Rafa. ¿Puedes decir que conoces a Rafa completamente? No, ¿verdad? ¿Qué necesitarías para conocerlo? Exacto, estar más cerca de él, ¿verdad? Para empezar, ¿sí? Convivir más con él, estar más tiempo con él, ¿sí? De esa manera también nosotros necesitamos conocernos. Así es como nos edificamos y entendemos cuál es el mismo fin que nosotros tenemos, el único propósito, ¿sí? Entonces, hermana Jessie, ¿a cuántos de los hermanos que están aquí conocen? A la mayoría. A la mayoría. ¿Los conoces bien? No, ¿verdad? Un poquito a lo mejor de cada uno, ¿sí? Pero Dios nos manda no solamente a conocernos superficialmente o a conocer nada más nuestro nombre, ¿verdad? Sino realmente conocernos es saber lo que sentimos, es saber lo que pensamos, es saber lo que hacemos en la obra de Cristo, ¿sí? Y bueno, el autor también nos hablaba acerca de otro ejemplo, que es el de la familia, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. ¿Sabemos que quién es la cabeza? Cristo, ¿verdad? La piedra angular también es Cristo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo Dios ilustra a su iglesia, ¿sí? Pero en el cuerpo de Cristo también sabemos que cada uno tiene una función específica, ¿sí? Y lo mencionó hace rato nuestra hermana Eli. Cuando uno sabe lo que tiene que hacer, de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado a hacer, de acuerdo a los dones y talentos que Él nos ha mandado a hacer, todos funcionamos. El cuerpo de Cristo no puede estar quieto. Hace ratito por eso hicimos este ejercicio, para así como que mover tantito nuestro cuerpo. Es imposible que nuestro cuerpo que está vivo esté quieto.
no puede estar quieto tantas horas, ¿sí? No puede, es más, estábamos en la banquita, estamos moviendo los piecitos, ya nos estamos cruzando de brazos, ya nos movemos tantito, porque es imposible, ¿sí? Quedarse quieto. Todos tenemos que estar en función, todos tenemos que estar activos, pero para eso tenemos que saber el lugar en el que Dios nos ha puesto, ¿sí? ¿Y cómo es que nos vamos a dar cuenta del lugar donde Dios nos ha puesto, hermanos? ¿Sí sabemos? Lupita, ¿cómo podemos saber el lugar donde Dios nos ha puesto? Sí, preguntándole, siendo guiados por Él, ¿verdad? Una de las cosas que se enseñan en el instituto es que cuando alguien llega y no sabe el ministerio al que Dios le ha llamado a hacer, pues no hay otra más que estar en todos. Estar en todos para ver cuál es su lugar. ¿Sí? Claro que la forma más fácil es cuando ya llegan y dicen, Dios ya me dijo que soy pastor, que soy maestro, ¿sí? Pero en ese proceso el Señor nos va enseñando. Y sí es cierto, el que tiene un llamado específico, Dios lo va a usar en él y lo va a respaldar, ¿verdad? Pero talentos tenemos todos. Y gracias a Dios no es el mismo. Gracias a Dios yo no tengo el talento de cocinar. Porque puso a alguien que sí lo tiene. Ajá. Hay otros que tienen otros talentos, muchos talentos. Y hay quienes tienen tal vez uno o dos. Pero todos tenemos que estar haciendo algo, ¿sí? Entonces, en el cuerpo de Cristo, todos estamos vivos, ¿sí? Por eso dice aquí también, piedras vivas. Somos piedras vivas. Pero todos los seres vivos necesitamos multiplicarnos, necesitamos reproducirnos, ¿sí? Decíamos hace ratito, si todos los tabiques, ladrillos acumulados, bueno, aquí el autor hablaba de que los pastores obviamente están muy interesados en que la iglesia crezca, de que haya más miembros, y eso es bueno, es correcto, pero no solamente es que lleguen, sino que sean edificados, ¿sí? Y a los pastores ya les ha tocado en algún momento, sí, capacitar a algunos que son sus colaboradores para poder edificar. Y estos que ya están cimentaditos, que ya están bien unidos, ahora tienen que capacitar a otros. Tenemos que. Y esa es la parte de la edificación unos a otros, ¿sí? Ahora, hermanos, hemos hablado de que a lo mejor no a todos se nos da salir a evangelizar, pero sabemos que el Señor nos ha mandado a anunciar su palabra a todos. Tal vez no como un ministerio como tal, pero sí contar las maravillas y milagros y del Dios al que conocemos. Nadie puede hablar de otra persona que no conoce. Nadie puede hablar de un lugar a donde no ha ido, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, nosotros estamos viendo este libro que escribió un hermano llamado Juan Carlos Ortiz. Yo no lo conozco. Yo no les podría hablar de él, de su vida, de su ministerio, sino solamente lo que nos está platicando aquí en su libro. Así, cuando nosotros hablamos a la gente, no podemos decirle solamente, miren, es que el Dios que dice aquí en la Biblia. No, sino el Dios que ya conocemos. El Dios todopoderoso, el Dios que obra maravillas, el Dios que salva, el Dios que perdona, el Dios que restaura, porque ya lo hizo conmigo. ¿Sí? De Él es de quien hablamos. Entonces, esa parte sí nos toca a todos, porque no podemos quedarnos solamente con el conocimiento que ya tenemos de Él, sino que tenemos que hablar de Él. Y esa es la manera de multiplicarnos. Y esa es la manera de que los discípulos, que somos nosotros,
hagamos más discípulos. No podemos quedarnos solamente con ese título de que ya eres discípulo porque sigues a Cristo. No, porque el discípulo está llamado a hacer más discípulos. Esa es nuestra tarea. Ese es nuestro trabajo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ya dije, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a hacer más discípulos? Hace muchos años, la hermana Angelita, ¿verdad? Que empezábamos nuestras reuniones en las casas, en las células. ¿Sí? Todavía hace algunos añitos todavía lo hacíamos, ¿verdad? La célula de la Pemex, la célula de la Conchita, la célula del centro, la célula de cada una de las colonias, ¿sí? Donde los hermanos, había una familia que abría las puertas de su casa para que la palabra se enseñara ahí. Y los hermanos que la hermana Ángeles pues también asignaban, decían, bueno, ahora a ustedes les toca ir ahí. O a veces eran los de la misma casa, los que compartían la palabra, ¿sí? Entonces, de esa manera es como podemos multiplicarnos y reproducirnos y hacer más discípulos. Y yo recuerdo una de las reuniones que al principio de este año tuvimos en los grupos, fue eso. La tarea que el Señor nos está asignando en este tiempo es hacer discípulos. Y estamos en el mes de marzo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Ya empezar a trabajar en ello. Y cada uno de los que estamos aquí, yo creo que Dios ya nos ha preparado para eso. ¿Sí? Entonces, ya no es para dejar la tarea para después, o para ver quién empieza, o para ver cuándo, o a ver quién me enseña. No. Todos los que ya estamos aquí, ya estamos enseñados para eso. Y de verdad que yo le agradezco tanto, tanto, tanto por el ejemplo que nos permite ver en mis papás. Porque aparte de haber estudiado el instituto en 4 años, yo recuerdo como mi mamá a veces lloraba y decía, yo ya no puedo, yo ya no voy a seguir. Y el Señor la sostuvo. Los 4 años, terminaron ellos a sus... ¿Cuántos años? ¿Cuánto lo digo? Nos va a dar pena a los demás. ¿Sí? El instituto. Entonces, yo creo que para los demás que están más jóvenes, tampoco podría serle tan difícil, porque el Espíritu Santo es quien los sostiene. ¿Sí? Pero además de eso, ya cuando terminaron el instituto, pues así como que, ay Señor, ya terminé, ya cumplí y ya está ahí. ¿Pero qué creen? Que no. Y el Señor nos lleva a hacer las cosas que nunca imaginaron. ¿Sí? Y que ahora no pueden parar de abrir su boca para declarar su palabra. Y van con las familias. Y mi mamá, cada vez que llego, cada fin de semana, me dice, y es que ahora me vas a acompañar. Y yo así como que, ay. y la verdad es que lo dejé de hacer también, a las primeras veces sí. Pero ahora ella es la que tiene, dice, y voy a ir con esta familia, y voy a ir con esta otra, y hace falta. Y es cierto, hermanos, la mies es mucha, y los obreros pocos. Y yo sé, hermanos, que si Dios nos está hablando en este tiempo para ello, es porque tenemos que hacerlo. Ya no tenemos opción, porque el tiempo se acaba, pero aparte hay tanta necesidad y la gente está deseosa de poder escuchar donde hay salvación. Así es que, hermanos, tenemos que ponernos de pie y decirle al Señor, sí, Señor, ya entendí que tú eres mi Señor y que lo que tú digas, eso tengo que hacer.
Ya entendí que tengo que empezar a amar incondicionalmente a tu iglesia. Ahí es donde tengo que mostrar quién soy verdaderamente. Ya entendí que todo lo que has puesto en mi mano te pertenece a ti. Ya entendí que no soy nada. Ya entendí que soy tu siervo. Y así es como nos vamos a dar cuenta, hermanos, en qué lugar estamos. ¿Todavía somos ladrillos sueltos? ¿O ya estamos siendo edificados? Porque si somos ladrillos sueltos, entonces todavía vamos a querer hacer nuestra voluntad. Todavía vamos a decir, no es tiempo. No soy parte de... A mí sí nada más, díganme, yo les apoyo de lejitos. Pero está fuera de esa edificación. Y yo creo que ya no podemos seguir así. Y ya no podemos seguir así porque sabemos que el mismo Espíritu de Dios nos redarguye y nos habla y nos dice, tú ya no puedes seguir como antes. Tú ya no puedes seguir sentado. Tú ya no puedes estar quieto. Y le damos tantas gracias a Dios. Samuel, verte aquí. Es porque Dios es fiel. Gloria al Señor. Y su Espíritu Santo no te ha dejado. Y así como Él, todos hemos pasado por un tiempo difícil, un tiempo de lucha, un tiempo de no querer y sí querer, pero algo nos detiene. Pero este es el tiempo en que el Señor nos está volviendo a Él de una manera distinta, con pies bien afirmados, bien cimentados, bien arraigados, para ser piedras vivas. Piedras vivas. Y como decía en el versículo que leímos, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestros medios ni nuestras formas de pensar, es a través de Cristo. Y vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a confiar en el Señor y que esta palabra quede tan grabada como si estuviera tatuada ya en nuestro corazón. Así como muchos han tenido ganas de tatuarse, así que quede tatuada la palabra, tan impregnada, tan plasmada y tan fija, que en todo momento la tengamos que recordar, pero ese recordar nos lleve a hacer. Y que el Señor en este tiempo pueda mover nuestro corazón, su Espíritu Santo nos guíe para decirnos la manera en que tenemos que empezar ya. Saúl, ¿estarías dispuesto a formar una célula? Amén, gloria a Dios. A ir a donde el Señor te mande a discipular. Amén, gloria a Dios. Lupita, gloria a Dios. Janita, gloria a Dios. Edwin, amén. Verán, muy bien. Hermano Pablo, gloria a Dios. Lucy, amén. Ruth, muy bien. Sarita, aunque ya lo estás haciendo, ¿verdad? Con una célula de niños. Pero si el Señor te manda también a otro lugar, ¿lo harías? ¿O dirías, no, Señor, aquí con estos tengo? Que sea lo que el Señor tenga para nosotros y nos diga y Él nos muestre. Y no sea porque alguien nos mande, que no sea porque alguien nos diga, aquí hay necesidad y pues ni modo tienes que ir. No,
poniendo ese fuego en nosotros. Está poniendo en nuestro corazón que arda por la gente que necesita. Y aún por nuestros mismos hermanos, porque todavía hay muchos aquí que necesitan ese discipulado, ese empezar de nuevo con el Señor, ese empezar de cero, desde los cimientos, para ser arraigados hasta que den fruto y sean capacitados para poder hacer otros discípulos. Vamos a hablar de esta manera, hermanos. Y de verdad, si usted sabe, siente que tiene llamado para servir de esa manera al Señor, venga aquí al frente y dígale: sí, Señor, estoy dispuesto a que a donde tú me lleves, a donde tú me mandes, o a las personas que tú me traigas, Señor, con ellos habré de empezar. Que así sea, hermanos. Y de verdad, es un compromiso con Dios, es cierto, pero veámoslo como que es